Nos preguntan en el grupo de la comunidad del divorciado una duda. Tengo una sentencia de modificación de medidas y posterior a eso un convenio firmado por ambas partes con los abogados de testigo y posterior a esa sentencia. Mi ex me manda un escrito firmado solo por él diciendo que anula el convenio. ¿Qué se supone que tengo que cumplir? Bueno, en este caso también le habíamos preguntado si había hijos en común. A raíz de este comentario nos dijo que sí, que uno de 12, y le habíamos dicho si ese convenio que se había firmado con los abogados hacía algún tipo de cambio relacionado con los hijos. Y nos decía, no, solo cambia la manutención, ya hay un cambio con relación a los hijos porque estaba cambiando el importe de la pensión de alimentos. A raíz de ese comentario le volvíamos a preguntar en el grupo, ¿se ha presentado en el juzgado para ratificarlo? Se llegó a ratificar ante el letrado de la Administración de Justicia y nos dice no. Vale. Entonces, en este caso concreto, ese convenio privado, como está alterando o modificando cuestiones de los menores, solo tendría eficacia si se presentara en el juzgado y se ratificara. ¿Por qué? Porque de momento es un acuerdo privado entre partes. Si voluntariamente no lo queremos cumplir, no tiene fuerza ejecutiva. Cuando tenemos que distinguir entre derechos relacionados con los menores y derechos relacionados pues, con las personas adultas, intereses económicos, situaciones económicas, que es, por un lado, lo de los menores, visitas, pensión de alimentos, regulación de vacaciones, comunicaciones, todo el tipo de uso de la vivienda, todo tipo de situaciones relacionadas con lo que es los hijos. Por otro lado, lo relacionado con los adultos, pensión compensatoria, indemnizaciones por atención o cuidado familiar, reparto o liquidación de los bienes matrimoniales, posibles deudas existentes, todo eso corresponde al ámbito de la esfera de los adultos. Todo lo que corresponda a la esfera de las personas adultas lo podemos documentar, lo podemos pactar y tiene validez en un contrato o documento privado firmado por ambas partes. ¿Por qué? Porque manifiesta la voluntad de que hemos querido llegar a ese entendimiento. Todo lo que tiene que ver con los menores es un principio de prueba, pero no tiene ninguna eficacia o validez si no se ratifica en un juzgado, si no se confirma ante un juzgado y el fiscal da su visto bueno. ¿Qué significa? Teníamos una sentencia de modificación de medidas con unas regulaciones. Si ese acuerdo privado no lo hemos elevado a público, que en este caso sería con la ratificación judicial, no lo vamos a poder hacer exigir. Incluso ese escrito que decía lo anulo no tiene ninguna eficacia. ¿Por qué? Porque si no, es como cuando pactamos entre partes que un fin de semana, en vez de recogerlo a una hora concreta, lo recogemos a otra, o que este fin de semana lo vamos a cambiar por el otro. Si no lo cumplimos voluntariamente, nadie tiene fuerza para poder acudir a un juzgado y decir, oiga, es que esto fue lo que acordamos. ¿Por qué? Porque lo que tiene fuerza ejecutiva, lo que se puede hacer, provocar la obligación, es lo que figura detallado en la sentencia o en aquel acuerdo que se haya firmado y ratificado en un juzgado y que se ha incorporado a la sentencia. Todo lo que no posteriormente se modifica y se ratifica no tiene fuerza o validez ejecutiva, no se puede hacer obligar. Solo se podrá cumplir si voluntariamente estamos dispuestos a cumplirlo. Entonces, en este caso concreto, que nos decían exactamente cuál era la que se supone que tengo que cumplir, tienes que cumplir la sentencia que tiene validez y fuerza ejecutiva, que es esa sentencia de modificación de medidas inicial que tenías. El acuerdo posterior y el documento posterior no tienen esa fuerza porque estamos hablando de medidas relacionadas con los menores. Otra cosa diferente sería que hubieran sido cosas disponibles, que se llaman derechos disponibles de los adultos, como son reparto de bienes, llegamos a entendimiento con respecto a deudas, llegamos a entendimientos con respecto a quién se queda con la propiedad de la casa, llegamos a entendimientos con respecto a dinero que yo he puesto para la compra de la vivienda o dinero de más para reformar una casa privada, todo el tipo de consecuencias que tienen que ver con los derechos de los adultos, pensiones compensatorias, todo ese tipo de situaciones. Ahí sí tendría fuerza y validez ejecutiva y lo podríamos aportar y presentar como prueba. Todo lo relacionado con los menores imprescindiblemente necesita ser ratificado y que se haya dado el visto bueno del fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal actúa como abogado de nuestros hijos y tiene que velar porque el acuerdo pues, no sea perjudicial, que sea favorable y que realmente bueno, pues no le vea que haya oposición y que sea favorable para los intereses de los menores. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Situaciones como esta, ¿cuál es el punto que tenemos que cumplir? El que sea ratificado, ya sea porque ha habido sentencia en una situación de conflicto y hay una sentencia del juzgado, o el acuerdo que se haya firmado y ratificado en el juzgado. Nada más. Muchísimas gracias una vez más por darnos vuestras dudas, por haceros
hacernos partícipes, por darnos un poquito de vuestra vida y por permitirnos pues, daros claridad y daros ese otro punto añadido pues, que tanto nos gusta en Casa Semper Abogados. Seguimos esperando tus dudas, tus preguntas en la comunidad del divorciado y bueno, deseando que estos vídeos puedan ser de ayuda a muchísimas personas. Un saludo, muchas gracias.